Jesús, vamos a estar leyendo Malaquías, capítulo 2. El libro de Malaquías es muy conocido por mucho, porque ahí es donde habla justamente de la bendición de Dios, cómo es que Dios bendice a su pueblo, por qué se cierra el cielo, la bendición sobre su pueblo, por qué se cerró, y cómo es que el Señor le dijo que lo prueben y que van a ver si Él no abre la ventana de los cielos. Le dijo, probadme en esto. Y ellos dijeron, ¿en qué te tenemos que probar? Y el Señor le dijo, ¿robará el hombre a Dios? Y ellos dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y Él dijo, los diezmos y las primicias. Entonces las ventanas de los cielos se cerraron y no hubo bendición sobre Israel a causa de que ellos desobedecían a lo que Dios le decía. Cuando le dijo, probadme, y ellos comenzaron a dar a Dios lo que era del Señor, las ventanas de los cielos se abrieron y vino la bendición de Dios. Pero no vamos a hablar de eso en esta noche, sino que vamos a ir al capítulo 2, desde el verso 5, y dice así la palabra del Señor. Malaquías capítulo 2, verso 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te damos gracias. Padre bueno, gracias por darnos el privilegio de poder reunirnos en esta noche delante de tu presencia, Señor. Así, Señor, has puesto en nuestros corazones, tú eres el que produce el querer como el hacer. Por eso estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor, te rogamos que en esta noche tú abras los ojos de nuestro entendimiento, nuestro sentido, y podamos comprender con toda claridad tu perfecta voluntad. Mi Señor, estamos reunidos como un solo hombre. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y en este pasaje de Malaquías, el Señor habla de Leví, porque cuando dice que hizo un pacto, mi pacto con él fue de vida y de paz, habla justamente de los levitas, aquello que el Señor escogió cuando Moisés se paró en una oportunidad preguntando, los que están por el Señor, júntense conmigo. En un momento donde en el pueblo del Señor hubo como una división, como un movimiento, hubo como una rebelión, hubo que hicieron un becerro, que adoraron al becerro. Entonces hubo un movimiento ahí y Moisés se puso en pie delante de todo el pueblo y dijo, los que estén por el Señor, los que estén por Dios, dijo, júntense conmigo. Y estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Y la Biblia dice que una sola tribu se acercó y vino donde estaba Moisés. Otra cantidad quedaron en el medio, en duda, dudando, ¿voy o no voy? Quedaron ahí quietos en el medio sin moverse. Y otros se fueron para atrás y dijeron, no, con Moisés nosotros no estamos, nos vamos a las tiendas. Y se fueron a las tiendas. Entonces se vio tres grupos, un grupo de los que se rebelaron en contra de Moisés, aunque decían que estaban con Dios. Entonces, qué cosa extraña, ¿no? Porque decían que estaban con Dios, pero se rebelaban en contra de aquel que Dios puso.
Y no se daban cuenta que al rebelarse en contra de aquel que Dios puso, se estaban rebelando en contra de Dios, aunque ellos decían que ellos estaban con Dios. Ellos decían que estaban con Dios, pero la actitud que tenían en contra del que Dios puso revelaba que no estaban con Dios, aunque ellos lo decían. Es decir, ellos pueden decir, yo estoy con Dios, pero el asunto es que Dios esté con ellos. Cualquiera puede decir, Dios está conmigo. Pero el asunto es que Dios esté con esa persona. No solamente que ella testifique, sino que Dios dé testimonio, como lo hizo con Cristo, que lo resucitó de entre los muertos. Dios dio testimonio de su justicia, de su verdad, porque Él vino a dar testimonio a la verdad. Entonces, Dios testificó que estaba con Él. No solamente eso, Dios iba con Él, señales, prodigios, milagros, porque Dios estaba con Él. Entonces, una cosa es que la persona diga, Dios está conmigo, y otra cosa que en realidad Dios lo esté. Ellos, los que se fueron a las tiendas, que se rebelaron en contra de Moisés, aunque ellos decían que estaban de acuerdo con Dios, sin darse cuenta que esa rebelión en contra del que Dios puso era una rebelión abierta en contra de Dios. Fueron a la tienda y uno a otro se animaban. No, nosotros estamos con Dios, no, con Moisés no, pero con Dios estamos. Y del otro lado estaban en el medio los que dudaban. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Moisés o nos vamos a la tienda? Estaban en el medio, en la duda, entonces ni fueron a Moisés ni tampoco volvieron para atrás a la tienda. Pero los levitas, ellos estaban totalmente de acuerdo con Moisés, entonces avanzaron a donde estaba Moisés. Ese hecho, ese acto, lo llevaba a mostrar no solo que estaban con Dios, sino que estaban con aquel que Dios puso. Ese acto, esa actitud. Vio que en una oportunidad Jesús dijo así, el que no es conmigo es en contra de mí. Pero nosotros estamos con Dios, sí, pero si no es conmigo, dijo Jesús, es en contra de mí. Y si el que conmigo no junta, desparrama. No, pero yo soy neutro. El neutro no existe, o es o no es, o está de un lado o está del otro, pero en el medio no se puede estar en el Señor. Entonces es una decisión y una pregunta, ¿con quién está? No, yo con el que dirige yo no estoy de acuerdo con él, estoy de acuerdo con Dios. Bueno, si no está de acuerdo con el que Dios puso, tampoco va a estar de acuerdo con Dios. Dios no está de acuerdo con usted. ¿Qué cosa, no? Así que usted está de acuerdo con Dios, pero no con aquel que Dios puso. Y no se da cuenta que Dios no está de acuerdo con usted, que usted no esté de acuerdo con el que puso. Mire qué cosa. Y eso tiene un porqué, que es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje que acabamos de leer de la elección de Dios, porque eso fue una elección. Ellos estuvieron por el Señor y fueron a donde estaba Moisés, y luego no solamente eso, tuvieron que hacer algo ellos. Tuvieron que hacer algo. Moisés le dijo, bueno, están conmigo y están con Dios, bueno, ahora cada uno saque la espada, póngala sobre su muslo. Sacaron la espada sobre su muslo. Ahora vayan a las tiendas, pasen a los que dudan. A los que dudan hay que afirmarlo. A los que dudan hay que confortarlo para que ellos tomen la buena decisión. Pero pasen allá a los rebeldes, a aquellos que no están de acuerdo con Moisés, pero dicen que están de acuerdo con Dios y no se dan cuenta que Dios no está de acuerdo con ellos. Por eso es que Dios le mandó a Moisés, decirle a esto que pongan la espada sobre su muslo y vayan en contra de aquellos que dicen que están conmigo, pero que no están contigo. Bueno, que ellos sepan que yo estoy contigo y el que no está contigo está en contra de mí. Vayan con la espada en mano y mate a cada uno en las tiendas que están ahí. Ya sea padre, sea amigo, sea conocido, el que sea. Está en rebelión en contra de Dios, listo. Lo tienen que matar. Y fueron y mataron. Y luego Dios le dijo a los levitas, hoy os habéis consagrado para Dios. Y fue la tribu que Dios tomó, lo tomó para Él. Porque ellos vieron más importante que el familiar, más importante que el amigo, más importante que el que lo rodeaba, a Dios. Lo vieron a Dios, más importante que las demás cosas, y manifestaron que era capaz de obedecer a Dios antes que a su sentimiento y a su pensamiento y a su idea. Entonces dijo Dios, hoy os habéis consagrado para Dios. Y de ello tomó el Señor sacerdote.
Fueron estos que se consagraron para Dios, lo que cuando armaban y desarmaban el tabernáculo era lo que se ocupaban de las cosas que eran de Dios. Y de los sacerdotes, de los levitas, Dios tomó sacerdotes que sean para Él, sacerdotes para que enseñen la palabra de Dios, sacerdotes para que estén delante de Dios y sacerdotes no solamente para que el pueblo vaya a consultar a los sacerdotes por la voluntad de Dios, sino que los sacerdotes se pongan por el pueblo delante del Señor a favor de ellos. Por eso en este pasaje que nosotros leemos de Malaquías capítulo 2, dice así: mi pacto con él, con Leví, mi pacto con él fue de vida y de paz. Entonces nosotros miramos algo que muchas veces no se ven. ¿Cuál era el pacto de Dios con los sacerdotes? De vida y de paz. No le dijo, bueno, ustedes van a ser sacerdotes y van a tener casas, autos, yates, aviones y van a... Dios no habló de bienes materiales cuando hizo pacto con Leví. No le dijo, van a tener fortuna, van a tener lugares llenos de oro. No le dijo. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Leví? Dice, mi pacto con él fue de vida y de paz. Eso es mi pacto. No tiene nada que ver con los bienes materiales. Los hombres en el siglo presente hacen del reino de Dios y de la palabra de Dios un instrumento para beneficio propio. Pero nosotros miramos que la voluntad de Dios, cuando Él escogió a los suyos, no es para enriquecerlo y hacerlo que sean hombres ricos de mucha comodidad y de muchos bienes, sino que el pacto con Él fue de vida y de paz. Ese es el pacto. Dios te va a dar vida y te va a dar paz. Eso es lo que dice Dios, el pacto. Es decir, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Entonces un pacto, Dios hizo pacto con Leví. Yo te voy a dar vida y te voy a dar paz. Entonces ese es mi pacto, pero vos tenés que hacer tu parte. Leví tenía que hacer su parte. Lo leemos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiere. Ahora, ¿qué cosa, no? Porque no le dijo Dios, hacé y después yo te doy, sino que hizo al revés. Primero le dio y después esperó que él haga. Por eso dice, las cuales cosas yo le di. Yo dije, y vamos a hacer un pacto, pero yo le di primeramente a él, le di vida y le di paz en su corazón. Ahora, ¿qué es lo que esperaba Dios de Leví? Una respuesta. Es como nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros? Una respuesta al evangelio que nosotros recibimos. Una respuesta a las enseñanzas que recibimos, una respuesta a las cosas que Dios nos viene hablando, las cosas que Dios nos viene iluminando, una respuesta que no sea simplemente un conocimiento y ahí muere todo, porque si es un conocimiento sin darle una respuesta a Dios en cuanto a lo que Él dice, entonces no va a ningún lado. Nosotros venimos hablando del perdón, no quiere perdonar, sigue igual, no dio respuesta al requerimiento de Dios y Dios nos vino hablando que se debe perdonar unos a los otros. Si tu hermano tiene algo contra de ti, ve tú, habla con tu hermano. Es decir, Dios nos da la instrucción. ¿Y qué espera? Una respuesta. ¿Y cuál fue la respuesta delante de Dios? ¿Cuál fue la respuesta? Si hizo caso a Dios, su respuesta fue correcta y tiene paz en su corazón. Pero si no oyó a Dios y sigue con lo que está dentro suyo dando vuelta, no fue la respuesta que Dios esperaba. Dios envía la respuesta y lleva para él algo. ¿Qué es lo que lleva? Una operación que hace en la vida o también puede llevar juicio. ¿Por qué lleva juicio? Porque le dijo lo que tenía que hacer y no quiere hacerlo. Entonces Dios lo deja ahí. Mi pacto con él, dice con Leví, fue de vida y de paz. Hubo un acuerdo. Leví, yo te voy a dar vida y te voy a dar paz. Pero Leví, esto es lo que tenés que hacer. Es decir, Dios esperaba una respuesta. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiese.
Y dice, y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Ve? Hubo una respuesta. Una respuesta favorable produce que el pacto, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hace y lo opera en el corazón de aquellos que le oyen. Entonces hizo un pacto, usted cumple y Dios también lleva a cabo la parte que Él dijo que va a hacer. Ahora, qué cosa, hermano, preciosa esta es que primero Dios le dio y después esperaba una respuesta. Y la respuesta de Leví dice, y tuvo temor de mí. ¿Qué dijo Leví? No, si Dios dijo que teníamos que hacer esto, lo vamos a hacer porque Él nos mandó que lo hagamos. Tuvo temor de mí. No, si Dios dijo que yo me tengo que humillar, me voy a humillar porque Dios me lo mandó y me dijo, entonces yo me humillo. Tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Obedeció, escuchó, no solo escuchó, obedeció, llevó a cabo lo que Dios le dijo y eso deja un resultado. Esas cosas dejan un resultado en los que creen. Yo les ruego que presten atención a lo que el Señor viene hablando y que no nos entretengamos en otra cosa, ni en hijo, ni en hija, ni en cachito, ni en gatito, ni... Escuchen lo que el Señor le está hablando y no hagamos oído sordo a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. A veces ocurre que se entretienen con los celulares. Y en lugar de estar prestando atención a lo que dice Dios, están ahí con los celulares y Dios le habla, le dice, pero ellos están como que no le importa lo que Dios dice. ¿Cómo no le va a importar? Habla Dios, de lo demás se acaba todo. Está hablando Dios. No está hablando un hombre, está hablando Dios, no es la voz de un hombre. Escuchará la voz de un hombre, el timbre de un hombre, pero es Dios el que manda esta palabra, no es un hombre, es Dios, es Dios. Por eso decía, mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiese y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Entonces Dios cumplió, le dio, no le dijo que le iba a dar abundancia, sino que le iba a dar vida y paz, se lo dio y Él tuvo temor de Él, dice, y delante de su nombre estuvo humillado. El verso 6, la ley de verdad estuvo en su boca. Quiere decir que cuando usted hablaba con ellos, ¿qué es lo que tienen en su boca? La palabra de Dios. La ley de verdad estuvo en su boca. Cuando usted necesitaba hacer una consulta, ¿a dónde iba? Al sacerdote, a preguntarle sobre qué es lo que dice Dios. Mire, tengo este problema. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Iban a preguntar al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote era un mensajero de Dios. Era un mensajero de Dios. Podría ir a hablar de cualquier otra cosa y él, no sabía de eso, pero usted le hablaba de la palabra de Dios y era lo que tenían porque Dios le dio eso. Lo puso como un sacerdote para que administre la palabra de Dios. Y Dios dice así, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Quiere decir que Dios no lo puso para decirle palabras bonitas, palabras alentadoras, vamos hermano, sí, siga adelante. Dios lo puso para iluminar los ojos del entendimiento a fin de que se separen de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es injusticia o gran maldad en la forma de obrar. ¿Cuáles son los ejemplos de iniquidad? ¿Qué es lo que es iniquidad? Iniquidad es falta de justicia. Iniquidad es robar, el que roba está haciendo iniquidad. Iniquidad es mentir, el que miente está haciendo iniquidad. Iniquidad es hacer trampa, el que hace trampa está haciendo iniquidad. Corromper, calumniar es iniquidad. Quitar la vida a otro es iniquidad. El racismo, la guerra es iniquidad. El maltrato a los animales es iniquidad. Las deudas son iniquidad. Es triste, pero hay personas que piden prestado y nunca devuelven. Nunca siquiera van a decir, no, sabe que me falta, el otro me lo... No, ya como que se olvida, parece como que le regalaron. Si usted quiere que le regalen, pida, pero no pida prestado. No me regala, hermano, hermana, no me regala, entonces le va a regalar.
Pero si usted pide prestado y después no devuelve, eso es iniquidad. A veces se hace una mala costumbre. ¿Sabe cuántas personas en el mundo y a veces se trae hacia la iglesia arrastrando cosas que después se tiene que ir dejando? Esa forma de vida, de pedir prestado acá, pedir prestado allá, ¿sabe lo que es eso? Una vez me acuerdo, iba caminando y un almacenero me dice, pastor, sí, hermano, ¿cómo está usted? Bien, bien. ¿Sabe qué? Le quería decir que fulanito de tal me debe y ¿sabe qué hace? Pasa por dar la vuelta a la manzana, pasa por la vereda de enfrente y se va. Ay, dije yo, ¿cuánto le debe? Tanto. Bueno, yo se lo voy a pagar. Pero no le dé más fiado porque sabe que no le va a pagar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Pedir sabiendo que no lo puede devolver. ¿Sabe lo que es eso? Eso es iniquidad, es maldad. En lugar de pedir prestado, pida que se lo den. ¿Usted qué sabe lo que va a hacer el Señor? Dígale, necesito, no me da, necesito, me da. Si tiene, le va a dar, si puede hacerlo, si no, no lo hará. Entonces nosotros miramos a Leví. La ley de verdad, dice, estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a mucho hizo apartar de la iniquidad. Es el trabajo del pastor. Por eso usted lee el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, al final, dice, la palabra dice de los maestros de las congregaciones, son como clavo hincado. Y usted agarre un clavo y hágase así. Dice, son como clavo hincado, es decir, no le gusta, causa dolor, pero es lo que Dios dice. Si yo agradase a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, ¿para qué Dios pone al sacerdote? Para que habla la verdad, para que le diga la verdad, las cosas como son, según el Señor, y las cosas como son, según el Señor, va a producir una cura y un cambio en el corazón de la persona que escucha. Por eso dice, la ley de verdad estuvo en su boca, hice pacto con él fue temeroso, él estuvo temor delante de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. La palabra de Dios estuvo siempre en su boca no salió iniquidad, cosas que vayan en contra de lo que Dios dice, jamás. Sus labios, no fue hallado en sus labios, dice iniquidad. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de iniquidad. ¿Cómo es que hizo apartar de iniquidad? No es que andaba corriendo detrás de uno y de otro, no haga esto, no, enseñando la palabra. Y la enseñanza de la palabra produce cambio. Pero ¿cómo se va a producir cambio si no se enseña lo que dice Dios? ¿Cómo el ladrón va a saber que no tiene que robar si no se le muestra? No robará. Dice Dios que no tiene que robar. Dice Dios que no tiene que ser injusto. Dice Dios que no tiene que mentir. Dice Dios que no tiene que hacer trampa. Dice Dios que no tiene que quitar la vida a nadie, que no tiene que hacer maltrato animal. Dice Dios que debe evitar la deuda. Pague la deuda o póngase de acuerdo con su adversario antes que lo lleve al juez y el juez al alguacil y el alguacil lo lleve a la cárcel. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? La que viene de arriba, la que viene de Dios. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Usted viene y me dice, pastor, venga, quiero hacer una pregunta. ¿Qué hago con esto? ¿Vendo o no vendo? Pregúnteme de la palabra de Dios y yo voy a saber explicarle y decirle. Pero me viene a preguntar, si vende o no vende, ¿qué tengo que ver yo con su venta? Vino uno a Jesús y le dijo, tengo un problema, Señor Jesús, tengo a mi hermano, recibimos una herencia y este no me quiere dar. Decile a mi hermano que según la justicia de Dios me tiene que dar la mitad. Y Jesús lo miró y le dijo, amigo, ¿quién me puso delante de vos como juez?
Como diciendo, pregúntame de la palabra de Dios y vamos a hablar y te voy a iluminar y vamos a mirar la palabra. Pero me venía a hablar de cosas humanas, yo no he venido para eso. No he venido para eso. Entonces, ¿para qué puso Dios justamente al pastor? Para iluminar. ¿En cuanto a qué? En cuanto a cuál es la voluntad de Dios. Usted viene y me pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios referente a esto? ¿Qué dice la Biblia, pastor? Entonces vamos a buscar a ver qué dice la Biblia. Mire, acá dice que eso es robar, no robe más. Eso es robar. Ya deje, abandone para que Dios lo bendiga y Dios lo va a bendecir. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, la palabra de Dios, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. ¿Qué es el enviado? ¿Qué es? Mensajero del Señor. Entonces, ¿es un mensajero? Sí. ¿Qué es lo que trae el mensajero? Un mensaje. Ah, ¿no es un mensaje de él? No, es un mensajero. Yo he sido por muchos años mensajero en el Correo Argentino cuando entré hace muchos años. He sido mensajero también. Y yo no iba a llevar mi mensaje a aquellos que se lo entregaba. Le iba a llevar el mensaje que me daban para que le lleve. Entonces el sacerdote es un mensajero, por eso le digo, si usted desprecia la palabra de Dios, no está despreciando a aquel que está hablando según el timbre de voz que tenga, sino que desprecia a aquel que lo envió. Por eso dijimos, muchos de aquellos que se fueron a la tienda decían, nosotros estamos con Dios, no estamos con Moisés, pero estamos con Dios. Pero resulta que Dios no estaba con ellos porque ellos no estaban con Moisés. Mire qué cosa, ¿no? ¿Sabe cuánto dicen así? No, yo estoy con Dios. Sí, no, Dios está conmigo. Pero pero con el Señor no estoy con el Señor Jesús. Dios está conmigo, pero con Jesús no. Pero el que no está con Jesús no está con Dios. ¿Y cómo es que usted dice que está con Dios y no está con Jesús? ¿Lo saltea a Dios? ¿Saltea a aquel que el Señor ha puesto como mensajero, como su mensajero? Lo saltea porque no lo va a escuchar a él. Si no lo escucha a él, no lo está escuchando a Dios. Y si lo escucha a él, lo está escuchando a Dios. ¿Sabe a quién está escuchando usted en esta noche? A Dios, lo que Dios quiere decirle y hablarle a usted. Por eso dice así, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Entonces, volvemos al principio. Mi pacto con él fue de vida y de paz. ¿Qué es pacto? Un acuerdo entre dos o más personas. ¿Este acuerdo qué significa? Este acuerdo es una obligación que se hace uno con otro. Yo cumplo esto y vos tenés que cumplir aquello otro. Es como el trabajo. El trabajo es un acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con mi patrón, yo le trabajo y él me paga. Finaliza la jornada, si es diaria, me paga. Finaliza la semana, si es semanal, y me paga. Finaliza el mes, si es mensual, entonces me paga, porque hay un acuerdo. Si no me paga, entonces ¿cómo voy a trabajar si no me quiere pagar? Entonces ya dejo de trabajar porque él rompe el acuerdo. Pero cuando es un acuerdo con Dios, Dios no falla. Dios no falla. Los hombres pueden hablar y mentir. Dios no es hombre para mentir. Los hombres pueden hablar y decir que van a hacer cosas. Dios no es hombre para engañar. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Por eso, cuando nosotros leemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 28, escuche lo que dice Dios. Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Así que Dios nos da la palabra de Dios y nos dice que la guardemos. Si nosotros guardamos, escuchamos lo que dice Dios y lo obedecemos, porque nos va a llevar siempre a hacer lo bueno y lo recto. Usted mire la palabra, nunca nos llevó a nosotros a hacer lo malo, nunca. Siempre la palabra nos llevó a hacer lo recto, lo justo. Porque dice, haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios,
de Dios, porque usted puede hacer lo bueno o lo recto delante de mis ojos, pero acá dice de Dios. Porque ¿quién es el que bendice? Dios. Cuando nosotros oramos por los enfermos, ¿quién es el que sana? Dios, Dios, Dios. Yo simplemente soy un orador, pero Él es el sanador, el que sana, el que hace las operaciones. ¿Quién es el que bendice? Dios, Dios. Yo simplemente soy el que le digo, probadme en esto, dice el Señor, y veréis si no abriré la ventana de los cielos. Entonces, usted obedece a lo que le manda el Señor y no soy yo, es Dios el que abre la ventana de los cielos. Simplemente soy un mensajero para mostrarle el camino de la forma que tiene que venir y va a venir la bendición sobre su vida. Si usted oye y hace lo bueno y lo recto delante de los ojos del Señor, le va a ir bien. No solo a usted, a sus hijos, después de usted también. Porque la rectitud con que usted se mueva delante de Dios va a ser vista por sus hijos. Y sus hijos, viendo su rectitud, van a seguir sus caminos. Como la madre, la hija, dice. Entonces, como el padre, el hijo. Entonces, sigue el camino recto del Señor y los hijos miran y dicen, no, en este camino hay bendición. Mi padre fue bendecido y aparte me hablaba que obedezca a Dios y ahí está la bendición de Dios. Entonces, los hijos también entran en el camino de la rectitud y del servicio al Señor. Entonces decía así, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Quiere decir que si yo hago lo malo, no puedo esperar una respuesta de Dios que haga bien, que me haga bien. Porque esto es como un pacto donde dice, vos haces lo recto y yo te voy a bendecir. Pero no haces lo recto y andas torcido, no puedo darte la bendición. Porque siempre nosotros hablamos y decimos que el hacer lo malo lo va a llevar a cosechar cosas malas, que si nosotros hacemos lo justo, lo recto, Dios nos va a bendecir. Porque eso es así, eso es así. Nosotros escogemos el camino. Podemos escoger el camino del mal o el camino del bien, el camino de la vida o el camino de la muerte. Según el camino que nosotros escojamos, es a donde vamos a llegar. Cielo o infierno, escoja. Que yo y mi casa escogimos al Señor. Los que son del Señor le escogimos a Él, lo escogimos a Él. Y sabemos hacia dónde vamos. No vamos abajo, no vamos para arriba. Por eso viene la muerte y no le tememos, porque nada tiene que hacer con nosotros. A nosotros nos busca la vida, nos busca la vida. No hace mucho hablando con una hermana que estaba en la cama muy enferma, entonces me decía, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y yo le miraba y le decía, no, la muerte no tiene nada que ver con nosotros. A nosotros no nos busca la muerte, viene la vida y nos lleva. Así que no, nosotros esperamos la vida que venga y nos lleve con Él. ¿Ve? Entonces una cosa es la muerte, otra cosa es la vida. A la muerte todo lo tiene miedo, a nosotros nos viene a buscar la vida, por eso estamos confiados como un leoncillo, estamos confiados. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando hoy para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos del Señor, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos lo recto, vamos a cosechar cosas buenas del Señor. Vamos a leer en el libro de Josué, y con esto ya llegamos al final, libro de Josué capítulo 1, el verso 8 y 9, dice lo siguiente, escuche bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Escuchó? Entonces, si guarda todo lo que el Señor te manda que haga, dice, entonces tu camino va a ser próspero, no va a encontrar tropiezo, vas a prosperar, vas a poder alcanzar todas las cosas y todo te va a salir bien.
¿Para qué Dios nos da la palabra, su palabra? Para que las cosas nos vayan bien. Por eso es que nos instruye, nos ilumina, nos renueva en el espíritu de nuestra mente, para que nosotros haciendo lo bueno, las cosas nos vayan bien y seamos un pueblo diferente a aquellos que no tienen a Cristo, porque no solamente son prosperados en lo material, espiritualmente también son prosperados, es decir, son prosperados en todas las cosas y los hombres lo tienen como administradores de los misterios de Dios. No, ese que va ahí no sabe su nombre de Dios. Eso no. Esa mujer que va, no, esa mujer es una mujer de Dios. Lo van a tener de esa manera. Entonces dice en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que hace lo recto, hace justicia y donde quiera que vaya, Dios va con usted. No tiene necesidad de decir, cuidado que Dios está conmigo. No, porque ellos ven al Señor como poderoso gigante detrás de usted. Ellos perciben que hay algo muy grande detrás suyo. Y ese es Dios, es el Señor. Por eso dice, mi pacto con Él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiese. Y hubo una respuesta, y tuvo temor de mí. Ojalá que usted en esta noche también tenga temor del Señor y diga como el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mis caminos. ¿Creen esto, hermano? Créanlo. Esto es palabra del Señor. Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos.